Existe una regla social no escrita que todos conocemos, aunque nadie recuerda realmente haberlo firmado. Hay temas de los que no se debe hablar. Y curiosamente, todo el mundo habla de ellos. Desde pequeños aprendemos que religión y política arruinan comidas familiares. Que decir lo que uno realmente piensa puede costar amistades. Y que hay silencios que es mejor respetar. No porque sea correcto, sino porque son cómodos. Y como sociedad, tenemos un talento extraordinario para confundir comodidad con sabiduría. Vivimos rodeados de palabras, opiniones y discursos. Opinamos de todo el tiempo, incluso de lo que no debemos, a veces con mucho entusiasmo. Sin embargo, cuando más hablamos, menos parece que nos escuchamos. Y cuando más evitamos ciertos temas peligrosos, más los dejamos pudrirse en el fondo de la conversación colectiva, como una especie de basura emocional que nadie quiere sacar. Pero mira, todos la huelen. Este contexto no nace de una postura moralista, ni de la ilusión de tener la razón, que la tengo en muchas ocasiones. Si algo he aprendido, es que la certeza absoluta suele ser solo ignorancia con autoestima, sino de una observación simple. No es que la sociedad no hable, es que habla mal, habla de más y calla lo esencial. Hay temas que se mencionan, pero se prohíben. Hay temas que se hablan libremente, pero quizá nunca debieron salir de la cabeza. Y hay temas que no se hablan en absoluto, y aunque estén presentes, casi en todos lados. No se pretende decirle a nadie qué pensar, para eso ya hay un chingo de coaches en internet, sino cuestionar qué decimos, qué evitamos y por qué. Porque a veces el verdadero problema no es el desacuerdo, sino la incapacidad de sostener una conversación sin sentir que nuestra identidad está en peligro. Y cada vez está más en peligro. Si en el camino incomodamos a alguien, probablemente vamos bien. Si nos reímos un poco de nosotros mismos, mejor. Y si en algún punto de este contexto te hace pensar, rayos, nunca lo había visto de esa manera, entonces ya cumplimos la función. Y al final no se trata de hablar más, sino de hablar mejor. Y aprender cuando el silencio es sabio y cuando solo es cobardía social con buena reputación. Morena. Y aquí, tus dos idiotas de confianza, trayendo un tema que absolutamente nadie pidió, pero diciendo, ahí te va el contexto. Siempre que decimos eso de temas que nadie pidió y diciendo ahí te va el contexto, siento que ni las redes sociales nos la piden, me parece nos censuran a veces. De hecho, muy probablemente. Y después de mucho tiempo, es una intro que nos salió a la segunda. No, pues era la primera. La cagué al principio. Pues sí, no se puede decir, pero el punto es que cada vez va mejor. Sí, ya hemos ido aprendiendo y Creo. mejorando. Yo también confío en que bueno. Como, Perdón, dale. Como no nos gusta siempre meternos en problemas, esta ocasión nuevamente vamos a estar hablando de temas ligeramente políticamente incorrectos. Políticamente incorrectos para ciertas plataformas en la que tenemos un podcast, pero que pues consideramos que es bastante relevante, oportuno el hablar de eso. Necesario. Ajá, es necesario porque son temas que te vas a dar cuenta que si bien a lo mejor ya pueden ser un poquito familiares, ya tú lo sabes, hay otros que, como dijo José Luis, a lo mejor no se están hablando mucho y deberían de hablarse más porque son relevantes, incluso para personas como tú que piensas que no tienes algún detalle de estos, pero a lo mejor te vas a dar cuenta que sí. Es correcto. Y los temas prohibidos junto a los silencios sociales. Hay temas en toda la historia de la humanidad que se nos prohíben.
es muy normal que estás en tu comunidad, estás en tu comunidad, como si fueras una tribu. Estás en tu casa con tu familia, sé, es tu comuna. Y de repente llega la tía que dicen, no hables de este tema porque tu tía Chanchita es sensible a esto y todos debemos de evitar que ella se enoje. Y ella de repente empieza a tirar mierda y decir y hacer y deshacer y te quedas como que, chinga, pues está prohibido. Seguro que no puedo hablar de eso. Seguro que no la puedo partir. Y se vuelven los silencios sociales. Porque estamos en una generación en la que se le permite a la sociedad hablar y hablar y hablar y hablar. Pero no solo es el hablar, sino el callar. Y se busca mucho eso. Si no, mira nada más. Aquí tienes 2 idiotas hablando frente a una cámara haciendo un podcast. Exactamente. al menos el lunes sí nos vio gente. Ah, sí. Sí. Muchas gracias por los que me vieron. Muchas gracias a mi primo, que era uno de los que nos estaba viendo. Para algo se empieza, güey. Se empieza por la familia, güey. Pues sí, afortunadamente, mira. Estabas, carnal. Aquí, en mi corazón estás. Ahora empecemos con lo que se habla, pero se prohíbe. Pinches mamadas, pero bueno. Este tipo de temas ocupa un lugar peculiar en la vida social. Están presentes en casi todas las conversaciones, pero al mismo tiempo existe un acuerdo implícito de no profundicemos en esto, de eso no se habla. Mira, que tu tío tenga su roomie que trae a todas las reuniones, no hablemos de eso. No se prohíben por ley, por ahora. Hasta ahorita. Ni por algo escrito, sino por una costumbre social, por miedo al conflicto y la fragilidad del diálogo humano cuando se tocan conversaciones, entre comillas, profundas. Lo que realmente se prohíbe no es el tema, sino la exploración honesta del mismo. ¿Cuántas veces no ha pasado que estás en una situación en la que hay un tema del que tienes dudas? Tú quieres hablar de ello, pero te lo sigo. No preguntes, no cuestiones. Si tú estás viendo que tu presidenta está diciendo que no hay ningún problema y tú quieres cuestionarle por el huachicol fiscal, no cuestiones. Tú estás viendo que el sacerdote de la comunidad está haciendo cosas ilícitas como fumar, drogarse o tener relaciones con señores cuando tú sabes que existe el celibato, no cuestiones. Cuando tú estás viendo que el cristiano se está llevando a la cristiana que está casada y aparte tiene sus hijos y está extorsionando con el diezmo, no cuestiones. Esas son las prohibiciones que a veces se nos hace, que nos dicen, no preguntes, no profundices. Y eso ahorita hablando, digamos que de los temas en el exponente más negativo, por así decirlo, de cada una de esas áreas, precisamente. Política, bueno, todo es malo en política, pero en religión, varios asuntos que se consideran tabú. Pero no, ni siquiera tienes que profundizar tanto para poder, digamos que, enfrentarte a una barrera del diálogo social. Vamos a poner el ejemplo clásico, la cena familiar, ¿no? O sea, sí, estás cenando y de repente a lo mejor le llegas a preguntar a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía o algo así, oigan, ¿y por qué tenemos que ir a misa el domingo? ¿O por qué tenemos que ir al culto el domingo? ¿No podemos faltar? ¿O es malo que falte? Y generalmente la respuesta es, no, tenemos que ir porque así está dicho, o es pecado faltar. Tu abuelita se va a enojar si no vamos. Ajá. Tenemos que ir por ella. Y tú, ok, ¿pero por qué? No, porque así es. Y te callas. Pero es que no, y entre más preguntas, entre más tú digas pero, más te van a decir, así son las cosas y se chingó y así es, y punto final. Generalmente así se terminan ese tipo de conversaciones. Ya ni siquiera estamos hablando de que si el padrecito hizo esto, que si el hermanito hizo esto, no, nada de eso. O sea, simplemente con a veces el tocar el tema en la mesa o el tocar el tema, digamos que en un ambiente que debería ser de confianza, que debería ser en el que tú te sientas con la confianza de poder seguridad, de comentar un tema que se considera delicado, aún así te censuran en esa parte, ¿no? Y es donde tú te preguntas, ¿por qué es delicado? ¿Por qué? Si es algo que tengo que conocer. Ajá. Y la religión, como nuestro primer ejemplo, es ese concepto que siempre se dice, no hables de religión en la mesa, en las reuniones familiares. ¿Por qué? Porque si eres creyente, porque si no eres creyente, porque si eso va en contra de tu fe. Ajá. Y empiezan los conflictos con la familia. Pasa mucho, mira, en las reuniones aquí, en la mayor parte en México, las familias son católicas. Católico. Sin embargo, al principio cuando uno era pequeño era un que flojera ir un domingo a misa. Y luego creces y es, bueno, tienes que ir al menos los protocolarios del catolicismo, que tenemos que ir a la confirmación, a la primera comunión, al
todos los sacramentos y ahí la escuelita dominical y bastantes cosas, era como qué flojera tener que estar recurriendo a todas estas situaciones. Luego, pues, te gusta el ambiente, te quedas, pero también pasa ahí. Tú le empiezas a cuestionar al catequista, al seminarista, al sacerdote. Eso. Ajá. Y empieza a haber una doble disyuntiva. En mi caso, tuve una fortuna de que el sacerdote que estaba en la comunidad respondía a mis dudas. Ok. Pero había sacerdotes y hay muchos que no. Muchos que eran... Muchos que no. No opines. Y fíjate que el problema, en este caso, no era el sacerdote. Eran las personas de la comunidad. Okay. Eran los mismos ministros o pseudo... El mismo clero que es el que se encarga de como de arruinarte la experiencia. Fíjate que en base a eso, lo que tú decías, yo siento que a mí me pasó en dos experiencias distintas. Una era ¿Tuviste una experiencia religiosa? Mi primera experiencia religiosa. Sí, fue una experiencia religiosa. Mi primera experiencia religiosa fue, pues yo estuve en colegio católico, todo lo que fue el kinder, la primaria. Y pues es colegio de monjas, güey. Entonces, no es como tal de que yo tuviera un problema directamente con eso. De hecho, recuerdo que me gustaba la escuela, no tenía problemas porque ahí hacían, por ejemplo, había un evento especial, había misa, güey. De entrada había misa. Sí, o sea, desde cajón. Entonces, aunque fuera entre semana, aunque no tenía que ser una ocasión especial, había misa de repente, ¿no? Y pues están muchas clases de valores, están muchas clases de, precisamente, donde en cuarto grado te enseñan a hacer, te hacen todo el proceso eclesiástico para hacer la primera comunión y demás. Entonces, vaya, está plagado de religión, evidentemente, ¿verdad? Es un colegio católico. Pero yo recuerdo que no había mucha información para resolver dudas. Digo, como niño es curioso, uno quiere preguntar, bueno, ¿y el por qué ese hombre está en la cruz? ¿Y el por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no te cansas de decir por qué es. Y simplemente a veces te enfrentabas, podría entenderlo un poco, de que a lo mejor simplemente una moquita, un maestro te va a decir, no, pues es que es así ya, para que ya no estés preguntando más. Pero como tal, nunca se tenía un asesoramiento muy directo. Sí. Fue hasta que precisamente fue en mi caso particular en cuarto grado, que había un sacerdote en el colegio que precisamente se llamaba como yo, Santiago, y por eso como que si yo le agarré un poquito más confianza. Era el Santiago del futuro. Ajá, como yo le agarré como más confianza en hablarle, y yo me acuerdo que con él sí tenía un poquito más de confianza como para preguntar algo directamente, y no tenía una mala actitud de responderme, precisamente, porque sí, como dijiste, hay muchos sacerdotes que no están abiertos al diálogo ni a resolverte dudas, y simplemente es así, ya ese chingó, cállese. Y en esta ocasión estaba así. Y hablando, por ejemplo, de lo que dijiste de la escuela dominical, pues yo lo veía también como hueva, o sea, yo no quería ir a eso, yo podía estar haciendo mejores cosas para mí, porque pues en realidad es perder tiempo, como todo niño que quiere jugar nada más, que estar yendo a la escuela dominical, pero nada más era la respuesta que recibía generalmente de mi familia era, pues es que así tienes que hacerlo y se chingó, o sea, punto. Pero ni siquiera en la escuela dominical, cuando tú también cocinabas, pero es que ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer aquellos? No se esforzaban por darte una respuesta óptima o por incluso mejorarte o hacerte más ameno el proceso. Simplemente se encargaban de cerrarte la información, se encargaban de cerrarte las posibilidades de hacer algo distinto y de resolverte dudas, por lo tanto más de hueva se volvía, güey, sí, a mi parecer. O sea, era como un ciclo de que siempre va a estar igual y no va a cambiar. Se acabó. Fíjate que eso es algo que me ha fastidiado desde que tengo la oportunidad de estudiar, de ir a trabajar. Yo cuestiono, ¿por qué sucede esto? Es que desde tantas administraciones anteriores, desde que tu abuelita estaba en tal parte, siempre es que así se ha hecho y así se va a hacer. Ajá. Y uno empieza a cuestionar los 3 preguntas. ¿Por qué crees eso? Es una de las más comunes. Y me tocó hacer esa pregunta ya pasando de la primaria a un poquito más arriba, como ya en preparatoria y universidad. Yo estuve mucho tiempo metido en la iglesia, 7 años. Tal vez no es mucho para algunos, pero pues 7 años ahorita de adolescentes es un chingo. Son chingos, sí. Desde los 15 hasta los 22, más o menos, si no es que desde antes. Fueron 7 años que estuve sirviendo en lo que era la iglesia, hasta que pues ya me tuve que retirar por otras cuestiones. Ya, o sea, eres adulto y tienes que trabajar. Sí, ya no son los mismos ministerios. Yo, a los jóvenes que llegaban a los grupos, yo les empezaba a cuestionar, porque yo sabía la razón por la que iban a los grupos. Era, vienes a hacer la confirmación, vienes a fuerzas, vienes ahuevonado. Sí. No traes ganas de estar aquí. Entonces yo los empezaba a cuestionar. ¿Por qué vienes aquí? ¿En qué crees? Ajá. Y había unos que decían, no, pues yo no creo en nada. Ah, perfecto. Entonces vamos a hacer los temas, vamos a tratar de hacerlo ad hoc. Pregunten las dudas que tengan. Yo les decía, cuestiona. Trata de sacar esa duda de tu interior. Y muchos sí cuestionaban, otros decían,
No, yo no tengo interés. Ah, bueno, no tienes interés, no hay rollo. ¿Quieres ser parte del grupo? Sí o no. No, pues yo la verdad nada más vengo para cumplir. Ah, perfecto, bueno, vamos a hacer dinámicas. Si te quieres incluir, adelante. Si no te incluyes, no pasa nada. Eventualmente se terminarán incluyendo. Sí. Pero siempre estaba con el debate. Buscaba que debatieran. Y yo miraba una dualidad. ¿A qué me refiero? En los grupos de jóvenes que yo tenía, me enfocaba en que preguntaran, cuestionaran, aprendieran. Y había otros grupos de jóvenes que no. Que ellos eran, yo vengo a bailar, yo vengo a jugar, yo vengo a que no me pregunten. Novia, a conocer, sí. O sea, a pantajear, sí. Y yo lo miraba en bastantes grupos juveniles y me preguntan, oye, es que, ¿por qué con nosotros tú buscas esto y en ellos no? Y decía, es que pues yo trato de que ustedes tengan un aprendizaje, un desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre me decían, es que pues vemos que ellos no les dicen nada y los hemos visto de fiesta, de farra, y tú pues nos cuestionas, nos dices, pues no es correcto, o sea, ¿qué es lo correcto? Y empiezan las dudas. ¿Qué parte de tu fe tienes dudas? ¿Qué contradicciones ves en tu religión? Y empiezas a ver, porque por ejemplo, vamos a meternos en temas de debate ahora sí serios del catolicismo, por ejemplo, que es lo que tenemos entre comillas más de conocimiento. Ajá. Pues no me voy a meter a hablar de mormones, de testigos, sí. Otras religiones, exactamente. No puedo cuestionar algo de a Santiago, ni pues, a usted, no, una cámara, chingas me vas a decir. Pero pues digamos entre nosotros, ¿qué cosas de la religión tú te puedes llegar a cuestionar o te llegaste a cuestionar en su momento? Oh, muchas cosas, güey. Y esa es precisamente otra cosa que quería rematar ahorita que terminaras. Contrario a lo que mucha gente cree, creo yo que parte de lo que es la religión y parte de lo que es todo este conocimiento, toda esta capacidad cognitiva que una persona posee desde nacimiento, o bueno, conforme va creciendo evidentemente, es precisamente el cuestionarte todo. Incluso la misma religión te invita a que te cuestionen las cosas, güey. Sí. Yo no entiendo dónde salió mucho esa tendencia a querer de que las cosas son así, ya y se chingó y no preguntes y no tienes que preguntar porque incluso te ves mal preguntándolo. ¿Pero por qué? O sea, yo tampoco nunca fui muy ortodoxo, por así decirlo, en cuanto a las escuelas. Sí, me aburría el catecismo, sí, me aburría todo el proceso para la confirmación. Sí estuve en varios grupos juveniles también, sí estuve dirigiendo varios grupos juveniles, pero yo siempre estaba con la idea de, pues bueno, es que yo necesito saber, a mí me gusta saber, quiero preguntar el por qué. Por fortuna, digamos que también tuve tanto varias personas cercanas en el mismo círculo de la iglesia que también estaban como que en esa actitud de, bueno, es que yo también quiero saber, quiero aprender. Sí. Y tuvimos también un sacerdote, un asesor espiritual que pues sí era también abierto al diálogo, también quería resolver dudas. Entonces eso digamos que puedo decir que tuve suerte de haberlo tenido. Y él mismo nos invocaba de que, bueno, ¿quieres saber más? Lee este libro, y nos prestaba libros de Santo Tomás, por ejemplo. Nos prestaba libros sobre el consenso papal, por ejemplo, porque parte del dudar y el cuestionarte las cosas es por el hecho también de que las cosas han cambiado en la iglesia, aunque uno crea que no. Sí, por eso bastante. hay consensos papales también, no hay muchos, pero sí hay en los que incluso se cambian partes de las leyes de la iglesia, Sí. porque no es una ley escrita en piedra que no puede cambiar. Como a fin de cuentas la iglesia está guiada por hombres, por personas carnales, personas que no son un dios. Entonces evidentemente hay errores, evidentemente hay cosas malas, evidentemente hay cosas que se pueden cambiar en algún momento de la historia. Entonces es precisamente eso porque el por qué yo no entendía, o el por qué no me gusta tampoco dialogar a veces con personas que están con esa mente muy cerrada. Porque yo digo, pero es que la misma religión de la que me estás diciendo, de la que no esté hablando, te invita y te incita a que te preguntes, a que te cuestiones, a que hagas algo distinto a los demás. Entonces, Sí. Yo no sé por qué se queda mucho en esa idea. Que tengo una teoría y es el mismo concepto en religión como en política. A cierto grupo de personas les interesa tenerte como seguidor, pero no les interesa que te vuelvas líder, no les interesa que aprendas. Es el concepto del rebaño. Y el concepto de rebaño dentro de la iglesia tiene dos moralidades. Sí, de hecho. La moralidad desde el aspecto cristocéntrico, que se basa en el de ser un cordero fiel que vas a seguir al Señor, a Dios. Y está el otro concepto de vas a seguir al sacerdote, vas a seguir a la iglesia. Y esas son la doble moralidad que se tiene. Obviamente, ¿qué es correcto o incorrecto? Es una delgada línea
entre lo que puedas De decir, verdad. la gente se va a ofender, como otros van a decir, es que tienes la razón. Sin embargo, yo en lo personal, lo que percibo y lo que he tratado de aprender y mostrar con todo el estudio que yo estuve realizando en su momento, porque yo no nomás iba a ver qué onda, sino yo me ponía a investigar. Fueron 7 años que yo me puse a estudiar a San Agustín, que me puse a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Pinche librotote así Sí, güey. de grueso. Está más grande que la Biblia. Sí. Y luego leí el resumen del resumen del resumen para poder Ajá. tomarle la Biblia, porque no son una sola. Está la Biblia de Reina Valera, que está súper editadísima. Está la latinoamericana, que es la que tenemos en cada casa. Sí. Y la que a mí me gustaba más, que hasta la fecha, es la de Jerusalén y la teológica. La teológica para mí es la mejor, porque viene con explicación, que es lo que más necesitas. Pero ¿por qué la latinoamericana es la que más personas tienes? La más popular. Porque no te explica, porque te va directo. Y sí tiene ligeras explicaciones, sí tiene. Y tiene las cosas ahí, pero ¿cuál es el problema? Y esto es algo que voy a decir que me da chingos de gracia. Las personas en la religión, como en la política, todos son jugadores de TCG. ¿Y cuál es el chiste de un jugador de TCG? No lees. Pésima comprensión lectora. Me ha tocado ver personas que dicen, güey, ¿qué es esta carta? Texto de 3 palabras. Toma una carta. Y aún así, güey, no lo lee. Solo porque está en otro idioma, tal vez. Pero te la valgo. Mira, al de TCG se lo valgo, está en otro idioma. Pero a ti, Está en tu que estás en tu religión, está en tu idioma, Ajá. la tienes a la mano y aún así no. ¿Pero Sí. por qué? Porque la religión no se vive solo como una idea, sino como una herencia familiar, una identidad cultural, una estructura moral y muchas veces, que también es importante, un refugio Claro. emocional. Claro. Yo opino que cuestionar la religión implica, para muchos, amenazar la estabilidad interna. Por eso, se permite hablar Puede ser. de la religión como etiqueta, pero no como un proceso de pensamiento. Sí, no abarcar, no profundizar tanto. Solamente así como que por encimita. Sí, se habla de la fe, pero se prohíbe la duda. Aun cuando la duda es parte natural de cualquier creencia. Exactamente. Y en cualquier creencia pasamos al segundo ejemplo. Uno que... su máquina. Nos encanta hablar aquí, bueno, nos encanta entre comillas, lo hablamos en vivo pasado, lo hemos hablado en muchos podcasts anteriores. ¿Cómo no hablar de ello si lo vivimos? La política, la bendita política. Y fíjate, como dicen, la política es omnipresente porque la vas a ver en todos lados, absolutamente en todos lados, redes sociales, en noticias, y nada más ves la televisión, o si ves algún noticiero específico, conversaciones cotidianas, si tienes algún amigo que también le interesa la política, de que, oye, ya viste lo que pasó, ya viste qué noticia pasó, que agarraron tal cosa, que hicieron tal movimiento, que aumentaron los impuestos, etcétera, mil y un razones, pero el punto es de que lo vas a ver en todos lados, y a pesar de que, como dice el título, es algo que se habla, pero se prohíbe, se limita. ¿Por qué? Porque es como que, bueno, no te metes en pedo, güey. ¿Por qué? No, pues es que tú eres de este color y este güey es de otro color. ¿Y qué? O sea, lo mismo que pasa con la religión. O sea, el punto es invitar el diálogo, güey, invitar el debate. Si supone que es política, que es precisamente buscar un punto en común entre varias personas para un mismo fin. El detalle aquí es de que se seccionan mucho entre partidos, se seccionan mucho entre colores, y esto se hace un desmadre. Y así como pasa entre los partidos en la misma política, pasa también cuando se habla de eso en un círculo más cercano. Y sí, porque siempre pasaba. De hecho, me acuerdo de una historia muy bonita de cuando eran mis primeras elecciones. Era como que, bueno, pues me toca votar por primera vez. Ajá. Y creo que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que para mí yo estaba emocionado. Era la primera vez que iba a poder hacer algo con una tarjeta para votar. Que algo me tiene que hacer esta chingadera. Yo no compraba alcohol, así que pues vale madre. Igual tenía cara de niño, no me vendían. Sé que era falsa. Varias veces me hicieron pensar que era... Bueno, el caso es que con mi familia me decían, ¿por quién vas a votar? Que esto y que el otro. Empezó el debate y yo, qué chido. Ya puedo ser parte de eso porque ya tengo mi ficha credencial. Ya puedo ser parte. Mire, yo también puedo opinar. Y todo el debate, no, es que yo voy a votar por este presidente porque está guapo. Y yo, su pinche madre. Y yo voy a votar por ese porque pues es que se ve más inteligente. Ok, ya se me hacía más acá. Yo le dije, bueno, igual va a ganar este porque ya está definido. Porque traté de dar mi comentario
digamos, elocuente. Y mi familia, entonces no vas a votar. Yo, no, ¿para qué? No hay necesidad. ¿Por qué llegué a esa conclusión? Ajá. Me tocó ver el primer debate presidencial y era Cuadri, López Obrador, Como siempre. Peña Nieto, La Mota y no me acuerdo quién era el otro güey, el manchado de la cara. No, ese fue después. ¿Fue después? Sí, fue después. No fue en el de... No, ese fue en el otro de AMLO. Okay. El de Puta Anaya, madre, es que en todos está AMLO. Ricardo Anaya y el Bronco. No, el manchado de la cara no estaba... ¿Sí estaba en Sí, esos? el güey de vitiligo que es Bueno, no el sé caso... el nombre, sí, pero... Bueno, el caso es que estaban ciertos candidatos para ejercer el cargo. Y dije, voy a ver el primer debate, va a estar bien interesante. Ajá. Porque antes lo ignoraba completamente. Lo veo y dije, no estuvo tan chido. se me quitaron las ganas de votar. Sí, güey, también pasó algo similar, güey. Entonces yo le dije, pues, ¿sabes qué? Empecé a analizar, a investigar y pues resulta que algo de lo que no hablamos en México, o más bien se habla demasiado, es que las elecciones tienden a estar arregladas. Sí. Muy, muy honestamente están arregladas. Me tocó después, bueno, es más, en esas elecciones me tocó ser de los que están en las casillas. Ah, ok. En los que están ahí en el, ¿cómo se llama? Presidente de casilla o No, funcionarios de casilla. funcionario de casilla, pero no de los que vas por el INE, que ahora es INE, que antes era IFE. Iba por los partidos políticos. Ah, observador. De los observadores, para asegurarme. Y me tocó ver gente que iba a votar con 2 boletas. La que le daban y una que ya traían. Ok. Y las metían juntas y yo, mira qué chido. Yo no decía nada porque estaba joven, dije, pues te le iban a partir el hocico aquí o Sí, a algo. huevo, no salgo de aquí. Y en muchas de esas tocaba ver cómo llegaban unos señores que pues con traje militar y todo y tenis, que militares no usan tenis, y se llevaban las boletas y yo así como que, mira, qué chido. Ciertos individuos a cargo de la protección de las boletas. Entonces yo le decía a mi familia, llegué a la conclusión, es que de qué sirve votar si va a ganar esta persona específicamente. Y me decían, no, es que hay que hacer esto, la diferencia. Pasaron las elecciones y yo, miren, ¿quién tenía razón? A huevo, ganó Peña Nieto. Es que todo eso también se presta, volviendo a lo que es el tema de hablar esto, por ejemplo, se ve muy limitado con la intención de a veces de también no tratar de ofender una ideología, principalmente la familia. Si fuera una persona, por ejemplo, externa, bueno, X, le meten la madre, lo que sea, y se acabó el pedo. Pero, por ejemplo, con la familia es ligeramente distinto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, se presentó una situación en el grupo familiar de WhatsApp, en la que se estaba hablando sobre, precisamente pues sobre política, todo eso, estaban dando sus puntos de vista y todo eso por el estilo. Tengo familiares que son, a lo mejor apoyan actualmente al gobierno actual, a Morena. Tengo familiares que están muy en contra del gobierno actual de Morena y otros gobiernos anteriores también. Pero vaya, expresan su opinión política. Y pues hablaron de política y ahí va Santiago, que estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador. Ahí voy, cabrón. Entonces, sí, güey, de hecho eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque después le mandó un mensaje a mi mamá así por privado de que, hey, no, ya no estoy diciendo nada, que porque tu tía se pone intensa, que la chingada y que la madre. Le digo, ¿y por qué me voy a callar? Me quisiera aplicar la del meme del perrito. Sí, güey. Cállate, mencionan a Andrés Manuel López Obrador. Cállate. Pero le digo, pero es que ¿por qué me voy a callar? Dice, no, que es que para no hacer más grande el problema y que no sé qué. Y le digo, precisamente lo que voy a ir a hacer más grande el problema. Entonces fui y me metí en la conversación, empecé a dar mi punto de vista. Y de las palabras que yo le mencioné a mi tía, obviamente sin faltar el respeto a ella, Hija de su... pero yo le decía de que, pero yo estoy contento de que usted, a pesar de que tiene una postura política contraria a la que yo tengo, esté dispuesto a debatirla y esté dispuesto a decirme por qué usted apoya ese tipo de posturas. Le dije, porque yo soy completamente en contra y le puedo decir 1,000,000 razones del por qué. Incluso, ya me acordé, era cuando apenas iba a ser las elecciones para Sheinbaum, o sea, que iba a suceder el cambio. Entonces, yo les dije, mire, porque parte del argumento era de que no, pues es que como quiera, ella sí es más estudiada, es doctora y la chingada y tiene mejor preparación y a lo mejor si no fue un muy buen papel el que hizo Andrés Manuel López Obrador, pues a lo mejor ella ya en sucesión del mismo proyecto a lo mejor puede ser mejor. Y yo le dije, mire, quisiera poder decir que estoy de acuerdo, tiene razón y que tiene un punto válido, pero la verdad es que todo lo que ha hecho el gobierno me ha demostrado completamente lo contrario. Le dije, yo me acuerdo que yo dije, si Andrés Manuel López Obrador hace una cosa que tres cosas que considere buenas, voy a ser el primero en decir
que yo estaba erróneo y que él fue un buen presidente. No tuve que arrepentirme ni admitir nada, le dije. Y estoy seguro de que a pesar de todo lo que me está diciendo usted ahorita, yo le puedo decir que si ella hace, aunque sea una cosa bien o una cosa por voluntad propia, que no se ha heredado del régimen anterior, le dije, voy a decir, me estaba equivocado y Sheinbaum fue una buena presidenta. Hasta ahorita no ha habido necesidad. Y no creo que haya la necesidad. Entonces, ese No es el va a punto. ocurrir. Pero, ese es el punto. O sea, tratar de tú, no sé si suena bien mamador, pero al ser una generación un poco más joven, más nueva, invitar precisamente, incluso aunque sean tíos más grandes, aunque sean personas mayores, a abrir el diálogo, a debatirlo, a abrir el diálogo de que no deba ser un tabú, porque precisamente por no hablar de política, no hablar de cosas así tan delicadas, tienes el gobierno que tienes actualmente. Tienes a personas que no saben ni leer ni escribir votando todo Morena porque no saben ni quién es el candidato, porque así le dijeron que tenía que hacerlo, porque así le dijeron lo de los apoyos que tienen que hacerlo. Así está escrito de que, bueno, quiero votar por este presidente, pero pues, no sé ni quién es este diputado, ni quién es este senador, ni quién es este otro presidente local, pero pues es del mismo color, chingue su madre. O sea, precisamente por no hablar, votan así, a lo reverendo pendejo nada más. Entonces, eso es precisamente por lo cual debe existir un diálogo, por lo cual no debería ser un tabú. ¿Has visto el video? Me imagino. El de la muchacha que está enfrente de unas casillas, una zurrándose, que dice, entonces no podemos votar. Dice, no, porque tienen que estar afiliados al partido. Sí. Y empieza a decirles de que tienen que estar con ellos. Y dice, es que necesitamos, dice, ser bajo el artículo 5. El artículo 5 de la Constitución no dicen nada que ver. No, y dice la Constitución política. Y yo, tampoco tiene la verga, o sea. Eso no tiene nada que ver. Y eso sería la Constitución del partido político en todo caso. Pero es una estupidez. O sea, actualmente no se está censurando, sino se está llegando a unos conceptos que más adelante vamos a hablar de ello. Pero hemos llegado a un punto en el que seguimos, bueno, antes seguíamos a un partido porque pues en la familia decían, sí, es como por que, tradición, como la herencia familiar del partido. Aquí votamos por el PRI, sí, aquí votamos por el PAN, y tienes que votar por esto, y tienes que votar por el mismo. Y era lo mismo con la religión, la heredaste. El partido político lo heredaste, el equipo de fútbol lo heredaste. Sí. ¿Por qué me pasaba que mis papás, bueno, mi papá, que en paz descanse, debatía con mi padrino sobre cuál era el mejor equipo de fútbol? Mi padrino Cruz Azul, mi papá América. Entonces, en esta casa somos americanistas. Y peligro y tú le digas a tu jefe, a tu papacito, y que me salgas Cruz Azulino porque... No, yo iba con... No, pues yo por tratar de hacerla buena, iba con mi padrino. No, pues yo le voy al Cruz Azul, tío. Y yo iba con mi papá. No, pues yo le voy a la América, papá. Y digamos que era una especie de... Me callaba mi interés de decirles, me vale 3 hectáreas de verga el fútbol, no me gusta. Pero es exactamente, o sea, es algo un poquito más irrelevante, güey. O sea, ya es como que, porque yo también te puedo decir lo mismo, o sea, prácticamente toda mi familia también le va al Cruz Azul. Solamente un tío, digamos, que es como de la oveja negra porque le va a la América. Entonces, está como que bien curado. Bueno, ahora son 2 tíos, ahora que lo pienso. Pero, todos son de Cruz Azulinos, güey, desde mi abuelo, bien así. Y yo también por tradición en la secundaria, principalmente, que era cuando, pues, estaba, digamos, que más en el apogeo de que me interesaba últimos de primaria y secundaria. Más que nada, pues, por los amigos, por seguir acá entre los amigos, el mismo círculo. Pero como tal, a mí tampoco nunca me ha interesado mucho el fútbol. No lo sigo, pero si me preguntan, digo, pues si escogieran un equipo de fútbol, pues lo voy al Cruz Azul. ¿Por qué? Pues a ese le iba mi papá, a ese le iba mi abuelo. Porque son azules. Es como que la tradición familiar, por así decirlo, de irle al Cruz Azul. Pero como tal, me importa o conozco sobre cómo está el equipo actualmente, conozco cuál torneo ha estado ganando últimamente. Pues no, la verdad no, porque no lo sigo. Pero vaya, irónicamente es, la tradición. Es lo mismo que en la política. Sí, güey. No conozco nada de ellos, no sé qué están haciendo y no sé para dónde van. ¿Y qué ocurre aquí? Pues la política deja de ser un análisis de sistemas y decisiones y se transforma en identidad de grupo, sentido de pertenencia o lo peor que puede existir, una trinchera ideológica. Sí. Se habla de política para afirmar quiénes somos, no para entender cómo funciona. Por eso se tolera la consigna, pero se prohíbe la complejidad. Yo he dicho, lo recalco 1 y 1000 veces, yo siempre voy a estar a favor del político que no le importe la política y que se enfoque en el pueblo. Por eso, ojalá algún día Nayib Bukele ven a México, carnal, te necesitamos. ¿No quieres ser mexicano? No, porque mira, me he dado cuenta, o al menos para mí,
es muy obvio un político cuando tú sabes que no va a valer madre. Y Sí, no, se nota, güey. es muy obvio, pero No para sé. mí, en la forma de expresarse, aquel político que tiene esa capacidad de hablar de discursos de oratoria, para mí, son las personas en las que menos puedo confiar. Ey, suena muy falso, güey. Exacto, Suena porque muy falso. suena muy falso. Empiezan a hablar de una manera muy actuada, tanto como Fox o cualquiera de la chingada. Sí. Qué buena rima, Pero bueno. bueno, pasando a otro tema también que considero que entra dentro de eso, como que es la moral y los valores personales. O sea, las frases como el yo tengo principios, eso no va con mis valores, eso está mal, son socialmente aceptadas. Pero si alguien pregunta, bueno, ¿y de dónde vienen tus valores? ¿Siempre has pensado igual? ¿Hay situaciones donde esos valores pueden cambiar? Entonces aparece la incomodidad con ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque es como que también no debes de cuestionar el por qué una persona es así. Es como una forma de silenciarte de que, ok, ya sabes que es así, no lo cuestiones, déjalo. Pues sí, o sea, sí, pero pues si él está, por así decirlo, involucrándome, contándome, diciéndome que no, yo esto y que la chingada, y yo pienso así, que esto es mi ideal, esto es mi valor, y así, es así, esa. Porque yo no puedo decir eso, al contrario, porque yo no puedo decirle por qué. O sea, ¿qué me está limitando? ¿Cuál es tu razón lógica para evitarme que yo no me meta con ese tema? Si tú abiertamente lo estás expresando. Eso es algo que siempre me ha metido en conflicto. Porque lo vimos con muchos amigos, que afortunadamente ya no son parte del grupo de amigos, que expresaban un tema abiertamente y era güey, es que te quiero cuestionar por qué piensas de esta manera. Pero se había mucha mirada de no le cuestiones, la niña es sensible. Entonces había como que, bueno, me cayó el hocico. Hasta que explota todo y empiezan todos a cuestionar y cambia la situación. Evoluciona la razón. Empezamos como que a ver esas situaciones como que, espera, esto ya no es tan normal. Y me pasaba mucho. Había algo, por ejemplo, yo que tengo esta condición de autismo diagnosticado tardío, que se tiene que decir de todo ese desmadre, pues obviamente no lo tenía. Pero bueno, antes decía, no es que está pendejo ya. Está pendejo, sigue pendejo, pero... El punto era que a mí se me callaba mucho. Porque yo cuestionaba a mi grupo de amigos y les decía, oye, es que esto de que no digas nada. Aquella persona que está en el grupo es sensible a este tema. Y yo, ok. Pero luego decían algo que a mí me incomodaba. Pero lo decían y yo, bueno, ok, lo tomaron como gracia. Y yo volví a hacer un comentario. Espérate, estás incomodando. Y yo, me acabas de incomodar hace 2 minutos. ¿Por qué yo no puedo incomodar? No, es que es diferente la situación. Y yo, ok. Bueno, y me pasó con un amigo. Ajá. En de los aspectos de ideología moral, tengo un amigo que dice, güey, ya estás grande. Si tu pinche hamburguesa trae tomate y lechuga, trágatelos. Y yo, está bien, carnal. No los tolero, no los puedo disfrutar porque la consistencia, el gusto, no me da para poder comer eso que a todos les gusta, la cebolla, cilantro. Yo no puedo. Yo lo vomito, igual que con la cerveza. Si yo le intento tomar cerveza, yo te la regreso. Y no como cerveza, como bilis probablemente. Y un amigo, te quiero un chingo, cabrón. Pero él siempre me cuestionaba. No, es que todas esas actitudes tuyas, esto. Hace poquito lo vi. Y le dije, carnal, no vieras las ganas que tengo de decirte que eres un pinche doble moral. Y se lo dije. Y te amo, cabrón. Pero, ¿por qué cambió su doble moral? ¿Por qué cambió? ¿Por qué evolucionó la aceptación de su actividad o pensamiento? Pues porque era una chava que le gustaba. Ya. Sí, a huevo. Yo era imprudente. Yo soy imprudente. Hasta el día de hoy. Me he moderado un chingo para no ser imprudente. Porque trato de suavizar los temas. Pero hay personas que tenemos en el grupo familiar que son igual de imprudentes que uno. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo no me miro bonito siendo imprudente. Pero hay personas Yo no tengo gracia. Yo no tengo gracia para ser imprudente. Yo incomodo a la gente. Sí.
Pero es como que hay ciertos aspectos que hay personas que sí tienen esa como gracia para. Es que dijo esto, Sí. pero. Se ve tierno, no hay Es pedo. el cállate a ti no te sale, güey, de Helen, güey. De Ándale. Kion. Exactamente eso. No mames. Y pues hay valores que digamos uno puede llegar a tener, como de cierto aspecto la tolerancia o más cosas. Pero bueno, con estos primeros 3 puntos ya hemos alcanzado pues el objetivo. Contemplar los temas que se prohíben. Sí. Pero Se prohíben. Que se hablan, pero se prohíben. se hablan pero se prohíben. Exactamente. No son temas peligrosos, son temas mal gestionados emocionalmente, porque si se dan cuenta, ¿a qué llevan cada uno? A que alguien se moleste. Alguien se ofende o se siente mal. Exactamente. Se prohíbe en cuestionamiento porque exige humildad, revela contradicciones, desmonta certezas cómodas, porque hay quien se siente feliz con tener un pinche palo metido en el culo y llamarle voté por Morena. Creo tal aspecto de la religión. A huevo, la tierra es plana. No mames. Ves todas las evidencias que hay en el mundo y... Ajá. Bueno. Sin embargo, son precisamente estos temas los que, bien abordados, podrían generar un entendimiento real. Si nosotros entendemos las cosas, las podemos analizar. Yo siempre he dicho, y desde que soy pequeño, y más que nada pues, por mi condición de autismo, yo necesito entender las cosas para poder decirlo, hablarlo. Por eso yo cuestiono, por eso soy imprudente. Porque, digo, si algo no me machea, yo cuestiono. Oye, pues, ¿está bien que hace unos días estabas besando con este vato y ahora te besas con él? ¿Es normal? Ok. A mí yo no lo... Es algo irracional, porque toda la vida se me enseñó que... Bueno...